hermanos, buenas tardes. Dios me los cuide, me los guarde. Mi nombre es Sorlín, aquí desde la iglesia de Brentwood Neighborhood Church al norte de California. Queremos darte la bienvenida y darte las gracias por sintonizar con nosotros. Y quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. Dice en Filipenses 4:12, sé lo que es vivir con la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como sufrir de escasez. Hermano, no importa cuál es tu circunstancia, gózate con el Señor. Y quiero que prepares tu corazón, tu alma, invites a otros que se sienten contigo ahí donde tú estás a continuar esta serie que estamos hablando de nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque eres lo más hermoso que tenemos en nuestras vidas. Gracias por nuestra salvación. Gracias por todo lo que nos das todos los días, aun los momentos difíciles de nuestras vidas. Qué bueno poder decir que nos gozamos en la tristeza o nos gozamos cuando estamos alegres. Señor, podemos decir nos gozamos cuando estamos enfermos o cuando tenemos salud. Señor, gracias porque tu presencia hace la diferencia. Y Señor, te pido que toques las vidas de nuestros hermanos, hermanas, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, donde quiera que estén, Señor. Que tú los llames por su nombre, que te puedan escuchar, Señor, y que tomen una decisión en su vida de seguirte. Gracias, Señor. Gracias por todo. Y sabemos que siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quédate con nosotros y disfruta de estas alabanzas. Tú das vida, eres amor, tú das luz en lo oscuro, tú das fe y restauras corazones heridos. Grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser y te damos honor, te damos honor. Es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Tú das vida, eres amor, tú das luz en lo oscuro, tú das fe y restauras corazones heridos. Grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser y te damos honor, te damos honor. Es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Grande eres Dios. Grande eres Dios.
Toda la tierra gritará, nuestros corazones te dirán, grande eres Dios. Toda la tierra gritará, nuestros corazones hoy dirán, grande eres Dios. Toda la tierra gritará, nuestros corazones hoy dirán, grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser y te damos honor, te damos honor. Es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Grande eres Dios. Grande eres Dios. Grande eres Dios. Oh, grande eres Dios. Bienvenidos y buenas tardes, y agradecemos la sintonía de este servicio hispano, latino, aquí de Brentwood Neighborhood Church al norte de California. Esperamos que la alabanza que ya usted ha escuchado haya sido de bendición para su alma. Estamos agradecidos por su sintonía y confiando que el Señor esté maximizando cada palabra, cada canción, meditación para la bendición de su alma. Confiamos que el Espíritu Santo continúe hablando y obrando en su vida. Es precisamente ese el tema que hemos estado nosotros utilizando durante ya el último mes acerca del trabajo y la persona del Espíritu Santo. Esto lo comenzamos al salir de la época de Pascua, particularmente al salir del tiempo de recordar la crucifixión y la resurrección de nuestro amado y Señor Jesucristo. Y como Jesucristo mismo había Él anunciado a los discípulos que Él tenía que irse para que el otro Consolador, este es el Espíritu Santo, llegase y comenzara a hacer su ministerio, su obra en medio de la iglesia, en la vida del hombre, en la vida de la mujer que le sirve. Esto es como un siguiente paso en el plan maestro redentivo de nuestro Dios, el plan redentor de Dios por la humanidad. Y en eso hemos estado meditando durante ya un mes. Hoy terminamos esta serie y la termino con una meditación que la he titulado El plan de Dios. El plan de Dios para tu vida, el plan de Dios. He decidido basarme en una parábola de Jesús. Esta parábola es sumamente conocida. Es una parábola que estoy casi seguro que si usted es parte del cuerpo de Cristo, si usted lleva un tiempo caminando con Dios, entonces estoy seguro que sí la ha escuchado. Es una de esas parábolas de Jesús que es muy fundamental, es muy importante para entender
el misterio del plan de Dios. Jesús hablaba secretos del reino de Dios a través de parábolas, a través de historias, a través de ilustraciones, con el fin de revelar secretos, revelar grandes secretos que Dios está o tenía preparado. Y esta parábola de Juan, capítulo 15, es la parábola conocida como la vid y los pámpanos. Es una parábola relacionada a el crecimiento de una vid, una planta de uvas. Es una historia acerca de una ilustración que es, en mi opinión, esto lo digo humildemente, pero es una de las parábolas más menospreciadas de Jesús. Es una de las parábolas más importantes, porque Dios revela grandes cosas, pero durante mis años de ministerio yo me he dado cuenta que la mayor parte, en términos de la iglesia en general, nosotros como creyentes hemos caído en la deficiencia de poner esta parábola en el contexto apropiado. La escuchamos, la entendemos, estamos de acuerdo con la enseñanza, muchos de nosotros, pero no la cogemos en serio. Y ese es mi sentir. Que como experiencia, muchos de los creyentes escuchamos esta parábola y la entendemos muy bien, no necesita mucha explicación. Por eso es que la vamos a ver hoy a grandes rasgos. Sin embargo, es una parábola que lamentablemente nosotros no la ponemos en el contexto correcto, no le damos la importancia, la prioridad que Jesús le dio. Voy a hacer una confesión. Mi confesión es que la meditación, la reflexión de esta tarde, es una reflexión más dirigida al cuerpo de Cristo. Si tú, amigo o amiga que me escuchas en la tarde de hoy, tú todavía no tienes una relación con Cristo, pues parte del mensaje de hoy no va a ser aplicativo para ti, no va a aplicarse para ti, porque esta es una parábola relacionada a aquellos de nosotros que reclamamos tener una relación con Cristo. Ahora, si tú, amigo o amiga, no la tienes, pues escucha el mensaje porque es para ti una proyección de lo que tu vida puede ser. Es una proyección de lo que tu vida puede venir a ser si tú dejas que Cristo entre a tu vida, que el Espíritu Santo comience a cambiar tu vida y a obrar en ti. Ahora, para nosotros como creyentes que ya reclamamos que le hemos entregado nuestra vida a Jesús y que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, entonces esta parábola tiene sube la plataforma, tiene una importancia aún mayor, porque la perspectiva de nosotros debe ser una de suma prioridad. De por sí, yo estoy convencido que ese es el sabor, esa es precisamente la plataforma, la perspectiva que Jesús mismo le dio a esta parábola. Lamentablemente, como digo, nosotros como iglesia en general hemos menospreciado esta parábola. Así que le he pedido a mi amada esposa que nos dirija una vez más en la lectura audible de este pasaje que se encuentra, como lo mencioné antes, se encuentra en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, los versos del 1 al 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece es echado fuera como el pámpano
y se seca, y los recoge, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así, mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos si hacéis cuanto yo os mando. Ya no os llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que le oí a mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Muchas gracias, Solín. Este mensaje, como dije, es un mensaje primordialmente dirigido a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús mismo identifica al creyente como el sujeto de la parábola, de la historia. Él menciona en 2 ocasiones, en el verso 3 y en el último verso 16. En el verso 3, él dice, vosotros estáis limpios. Nota que él está cualificando, describiendo a la persona a la cual él está hablando. Él está hablando a aquellos que ya están limpios por su palabra. Luego, en el verso 16, él se refiere al sujeto de la parábola y él dice, ustedes no me elegiste a mí, yo os elegí a vosotros. Esa descripción de elegidos por Dios, siempre en términos bíblicos, siempre es un calificativo dado al creyente, al salvo, al que es parte del pueblo de Dios. Dios nos escogió, somos escogidos, somos elegidos. Ese es el contexto de la parábola. La parábola es una parábola dada al creyente. Dios le está hablando al salvo, al creyente, y le está describiendo lo que es el plan de Dios. Y ese es precisamente el enfoque que nosotros vamos a seguir. El plan de Dios. Como dije, esto es una parábola extremadamente importante, conocida, y yo no le voy a estar dando mucha profundidad en algunos aspectos, ya que yo estoy seguro que usted, si ha estado algún tiempo caminando con el Señor, esta parábola ya ha resonado con usted en varias ocasiones. Pero voy a dar unos trazos, voy a marcar unos aspectos de esta parábola que quiero conectar con precisamente con esta serie que hemos estado hablando ya por un mes acerca de la persona y el trabajo del Espíritu Santo. Note que la parábola en ningún momento menciona al Espíritu Santo. Sin embargo, a través de las mismas palabras de Jesús, que ya nosotros examinamos en el capítulo anterior a este, en el capítulo 14, y en cuanto en el contexto de la Escritura, nosotros entendemos que este plan de Dios para la vida del creyente se da lugar, se concibe por causa de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que yo no voy a estar debatiendo algo que en lo personal es obvio. Pero el plan de Dios para nuestra vida es ilustrado a través de esta parábola en esta metáfora acerca de una vid, de una planta de uvas, una vid, unos pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Recuerdo unos amigos míos muy queridos que me hicieron esa pregunta, ¿qué es un pámpano? El pámpano es la ramita
de la vid, de la planta, donde el racimo de uvas, de donde el racimo de uvas sale. El pámpano es la ramita donde todo el racimo de uvas sale de ahí. O sea, en otras palabras, los pámpanos son esa porción de la planta de donde sale el racimo de uva, donde sale el fruto. Y la parábola describe ciertas cosas que yo le he llamado, yo les he dado nombre. Lo primero que quiero hablar hoy, que en mi opinión la parábola habla, es acerca de lo que yo llamo el diseño de Dios. La parábola describe el diseño de Dios, el plan de Dios. El americano tiene una palabra que se llama el blueprint, el diseño, el mapa, donde Dios ya ha tomado control, ha tomado su rol de autor, de diseñador, de arquitecto, y Él ha ya trazado para nosotros este diseño. Quiero decir algo de suma importancia, que a veces, en mi opinión, muchos creyentes todavía no han podido darse cuenta de esta verdad. El plan de Dios, el diseño de Dios, el mapa de Dios para nuestras vidas es algo dado a nosotros. Es una verdad que la Escritura revela a nosotros. Una verdad que no depende que la entendamos, una verdad que no depende que la comprendamos, una verdad que no depende que estemos de acuerdo con el diseño. El diseño de Dios para la vida tuya y la vida mía es algo que Dios nos los da. Él lo revela y Él lo explica, pero no depende la existencia, las consecuencias, la realización de este plan, no depende que tú o yo dudemos que el plan sea cierto o no. Nosotros como creyentes, de una forma normal, nosotros no le decimos a Dios, tú estás equivocado. No lo decimos, no lo verbalizamos. Yo no creo que un creyente que sirva a Dios se atreva con esa arrogancia de decirle a Dios, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Pero lamentablemente nuestras acciones o falta de compromiso, falta de entrega, falta de seguimiento a la voluntad de Dios, precisamente esa falta de acción da ese mensaje a Dios de que no creemos en su diseño. Este diseño de Dios es una verdad absoluta que no depende de nosotros. Voy un paso más allá. Este diseño de Dios y las consecuencias, la aplicación de este plan, ni siquiera depende que nosotros estemos conscientes de él. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ignorancia no es una excusa. Eso es lo que quiero decir. Porque haya un creyente que no haya leído la palabra de Dios o que no le interese leer la palabra de Dios. Porque haya una persona, un creyente que no tiene el interés de profundizar y descubrir el plan de Dios para su vida, eso no anula el diseño que Dios ha preparado y el diseño que Dios va a ejecutar en la vida de esa persona. Es por eso que la prioridad, la importancia, la relevancia de esta parábola, en mi opinión, no se le ha sido dada de una manera justa por la mayoría de nosotros. Cuando nosotros leemos esta parábola de la vid y los pámpanos, la devaluamos y no le damos la importancia, la menospreciamos
y no le damos la relevancia que esta parábola tiene en nuestras vidas. Algo que es extremadamente claro en la parábola es la identificación de los personajes, la identidad de aquellos que son parte de este plan. La parábola es extremadamente clara y no necesita una explicación profunda. Jesús mismo lo dice desde el mismo primer verso. El Padre es el labrador, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Esa es la descripción de los personajes en la historia. Esta historia, esta narración, esta descripción es acerca de Dios, de Jesús y del creyente, de la relación, de la expectativa, del plan, de cómo eso va a operar, cómo esa relación se va a conducir y de qué se necesita hacer para que el diseño de Dios produzca el fruto esperado en la vida del creyente. Esta identificación, esta identidad del creyente, para mí es una de las cosas que la mayor parte de nosotros fallamos, no creemos. Nosotros intelectualmente entendemos la analogía de la parábola y todos entendemos y no discutimos, al menos intelectualmente, no discutimos lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, el Padre es el labrador, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. E intelectualmente nadie argumenta con eso porque eso está claro, blanco y negro, está descrito. Pero de una forma interna, de una manera personal, en una manera de convicción, muchos creyentes no confiesan, no creen que ellos sean pámpanos. ¿Por qué yo digo esto? Digo esto porque muchos creyentes que caminan con Dios y ellos realmente no les interesa producir fruto. Y esta parábola tiene un mensaje profundo. Tiene un mensaje tan profundo que identifica al creyente como alguien creado para producir frutos que traen gloria al nombre de Cristo. Esa es en esta parábola, esa es la única razón por la cual el creyente fue formado, fue conectado, tiene relación con Cristo, fue elegido para buenas obras, como Pablo dice en Colosenses. Pero eso a veces no penetra la coraza del creyente y no penetra en el corazón, cayendo en un buen fruto donde nosotros entendamos, concienticemos, creamos y actuemos como pámpanos. Lamentablemente en la parábola se menciona de que van a haber algunos pámpanos que no van a dar fruto, los cuales, según la historia de la parábola, serán cortados y echados al fuego. De eso vamos a hablar en unos minutos. Pero yo quiero que entendamos que la identidad de cada creyente, como Dios nos formó, nos eligió, nos creó, nos seleccionó para producir fruto, eso no es condicional. Eso no está condicionado a que le creamos o no. Somos lo que somos por la gracia de Dios y no podemos cambiar lo que ya Dios ha producido en nosotros. Él nos ha creado, nos ha formado como pámpanos para producir frutos para la gloria de Dios. Créelo o no lo creas, ignóralo o no lo ignores, haz lo tuyo o no lo hagas, pero eso no cambia la realidad, la verdad absoluta del diseño de Dios para la vida del creyente. ¿Por qué la identidad es tan importante? Porque nosotros como seres humanos, nuestra conducta va a asimilar nuestra identidad. Voy a decir eso otra vez.
nuestra conducta va a asimilar nuestra identidad. Yo me conduciré de la manera en que yo esté convencido de mi identidad. Mi identidad va a regir mi estilo de vida. Por ejemplo, si yo creo que yo soy una víctima, si yo creo que yo soy un perdedor, que si yo tengo una baja autoestima del valor de mi vida, de esa manera yo me voy a conducir. Voy a desarrollar un estilo de vida de una víctima, de una persona derrotada, de una persona que no tiene un propósito. Ahora, lo opuesto es también verdad. Si yo le creo a Dios, que yo soy más que victorioso, donde ya Él me ha dado unas promesas, un propósito, donde Él tiene un diseño para mí, donde Él me está equipando, me está formando, me está llevando a grandes verdades, a grandes cosas, entonces mi estilo de vida va a proyectar eso. Mi conducta va a ser asimilada de acuerdo a la identidad, va a asimilarla, va a reflejarla. Eso es una realidad. Y si yo vengo a la convicción de que yo soy un pámpano creado por Dios, elegido por Dios, seleccionado por Dios para producir fruto, entonces, ¿sabes qué? Mi conducta va a reflejar eso. Mi conducta, mis decisiones, mi estilo de vida, mi energía, mis metas, mi plan va a ser alineado, va a alinearse al plan de Dios. Y yo voy a perseguir eso. Esta identidad produce, esta identidad declara un propósito para el pámpano. Por cuanto la identidad del creyente es un pámpano en esta ilustración, el propósito es extremadamente claro. El propósito para el cual Dios nos equipa, el propósito para el cual Dios nos eligió es extremadamente claro. Es indiscutible de que el propósito del creyente, del pámpano, es producir fruto. Esa es la naturaleza de la ilustración. La naturaleza de la ilustración es que cada creyente ha sido escogido con el mismo propósito, con un propósito divino de producir frutos que traigan gloria al nombre de Cristo. Ese propósito está claro para cada uno de nosotros. Ahora, si este es el diseño de Dios, mira lo que la Escritura nos habla. Esto es sacado de esta misma parábola. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más frutos. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El diseño de Dios para nuestra vida está elaborado a tal grado donde nuestra razón de existencia depende de esto. Porque si el creyente estuviera convencido, tuviera la convicción de que su razón de existencia es traerle gloria a Dios a través del cumplimiento del plan de Dios para su vida, entonces el creyente entendería que la única razón por la cual Dios lo creó es para que le traiga gloria a su nombre. Y a través de esta parábola, nosotros le traemos gloria al nombre de Cristo, produciendo el fruto al cual Él nos ha escogido para ser parte. Hemos sido escogidos para ser parte de este plan maestro de Dios.
Este plan maestro, este plan redentivo de Dios, en donde Dios escoge, elige a sus hijos para que estos, luego de ser limpiados, luego de ser redimidos, vengan y produzcan el fruto para lo cual fueron escogidos. Ese es el diseño. Ahora, la segunda cosa es cuál es el objetivo. Y esto lo quiero hablar desde cuál es el objetivo de Dios para ti y para mí. ¿Por qué Dios ha diseñado este mapa, este plan? ¿Y cuál es el propósito del plan mismo? ¿Cuál es el objetivo del plan mismo? Mira lo que dice la Escritura, mira lo que dice la parábola. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El objetivo del plan de Dios para nuestra vida es bendecirnos. El propósito del plan de Dios para nuestra vida es que nuestro gozo sea completo. Mira, hay una idea detrás de esto que yo quiero que tú entiendas. La idea es la siguiente. Cuando Dios nos redime, Él nos da un gozo, el gozo de nuestra salvación, el gozo que sale de la esperanza de tener vida eterna, de tener una relación con Dios. Eso es un gozo, el gozo de nuestra salvación. Ahora, hay un gozo ese gozo que Dios nos da todavía no está completo. Ese gozo es el comienzo. Ese gozo nos introduce a un proceso en donde nuestro gozo será completo. Donde entraremos en un proceso donde a la medida nosotros estemos implementando el diseño de Dios para nuestra vida, el gozo de servirle, el gozo que experimentamos, el gozo del Señor incrementa, aumenta, se completa. Porque el diseño de Dios para nuestra vida tiene el objetivo de que nuestro gozo sea completo en Él. Otro verso de esta parábola dice lo siguiente, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El propósito y el objetivo del plan de Dios para nuestra vida es bendecir nuestras relaciones. Es que cuando nosotros ejecutamos el objetivo de Dios, el plan de Dios para nuestra vida, inmediatamente las consecuencias de nuestra obediencia a ese plan es que el amor de Dios, la bendición de Dios comienza a afectar diferentes áreas y relaciones en nuestra vida. Todas las cosas de nuestra vida, todas las áreas en nuestra vida, todas las facetas en nuestra vida, todas las cosas que nosotros nos envolvemos o nos interesan, comienzan a ser bendecidas, influenciadas, afectadas por nuestra motivación de cumplir el objetivo de Dios para nuestra vida. Jesús dijo eso en el Sermón del Monte, cuando Él dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. E inmediatamente Jesús dijo, y todas las demás cosas serán añadidas. El objetivo de Dios es bendecirnos más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Si nosotros nos sometemos a su plan. En tercer lugar, otro verso de esta parábola, con referencia al objetivo de Dios. El verso 15. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os llamo amigos, porque todas las cosas que le oí a mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis en mi nombre, al Padre en mi nombre, os lo daré. El objetivo del plan de Dios para nuestra vida es llevarnos a tal intimidad, desarrollar
tal profundidad en nuestra relación con Jesús, donde ya no seamos siervos, sino seamos amigos. Esa es la ilustración como Él lo presenta. Eso es un grado mayor de intimidad, de cercanía, donde hay una relación más íntima. Ese es el objetivo del plan de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros cumplimos y comenzamos a ejecutar el plan de Dios para nuestra vida, Dios se acerca a nosotros. El Espíritu Santo se acerca a nosotros. Jesucristo se acerca a nosotros. Nosotros profundizamos más, tenemos mayor intimidad. Es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 18. Tenemos una llenura del Espíritu, tenemos una relación más profunda con el Espíritu, tenemos una mayor intimidad con Jesucristo, y entonces comenzamos a conocerlo mejor, comenzamos a ejecutar su plan mejor, comenzamos a participar de esta comunión mucho mejor, y Dios comienza y continúa más y más, aumenta su bendición sobre nosotros, porque como dijo Jesús en esta parábola, tú lo haces, tú permaneces, y entonces todo lo que tú pidas al Padre, en mi nombre, Él te lo dará. En otras palabras, Él te va a bendecir más. Va a haber un aumento en la bendición de Dios en la vida de aquellos que buscan, ejecutan, obedecen y cumplen el plan de Dios para sus vidas. Ese es el objetivo del plan de Dios para nosotros, es bendecirnos, aumentar nuestro gozo y llevarnos a una mayor intimidad con Él. Por último, el diseño de Dios, el objetivo de Dios. Esta parábola también habla sobre la fórmula de Dios. La fórmula de Dios. ¿Cuál es la fórmula de Dios? La fórmula de Dios es tan clara. Esto es lo interesante de esta parábola. Por eso es que esta parábola es tan importante, porque es extremadamente clara. ¿Cuál es la fórmula de Dios? Fácil. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Dios tiene el propósito de darnos a nosotros la clave, la fórmula, para que obtengamos el objetivo, el propósito del plan de Dios. Él quiere bendecirnos, Él no lo pone difícil, Él no lo hace un juego. Esto no es un juego para Dios, no, esto es de suma importancia para Dios, porque este es el corazón de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Dios desea que nosotros permanezcamos en Él. Este concepto de permanecer es un concepto que a veces nosotros no entendemos claramente por falta de comprensión de lo que permanecer implica. El verbo permanecer en esta parábola es el verbo más pronunciado, repetido, que cualquier otro verbo en esto. Creo que está cerca de unas 12 veces usado a través de toda la parábola. Verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es bien claro en la parábola que hay unos componentes que son parte de esta idea de permanecer en el Señor. ¿Qué es permanecer en el Señor? Para yo permanecer en Él, yo requiero, 1, obediencia. Eso es claro en el texto. Eso es claro en el texto. El texto lo repite. Si mi palabra permanece, si mis mandamientos permanecen, si tú obedeces, es claro. Obediencia es un requerimiento o un componente de permanecer en Él. Y mira, te lo voy a poner tan claro como puedo. El plan de Dios no es una opción. Cuando Dios diseña este mapa para nosotros caminar y perseguir la voluntad de Dios para nuestra vida, eso no es una invitación. Escúchalo.
Esto no es una invitación para que tú puedas rechazarla o aceptarla. Esto no es una invitación a una fiesta. Esto no es una invitación a salir al parque. Esto no es una invitación para que tú pruebes algo. El plan de Dios para nosotros es un mandamiento. Dios llama y tú respondes. Dios llama y tú respondes. Tú no lo ignoras. Tú no lo rechazas. Él llama y tú respondes. Él te declara y te revela: yo te escogí con este propósito. Y tú lo persigues. Y tú lo buscas. Y tú haces de ese propósito tu prioridad, porque es el propósito de aquel que te llamó. Y Él te llama, tú respondes. Obediencia es un componente de permanecer en Él. Yo no puedo decir, yo permanezco en el Señor y yo hago lo que a mí me dé la gana. Yo no puedo decir que yo permanezco en el Señor, pero yo dirijo mi vida de acuerdo a mi agenda, a mi propósito. Él no tiene que ver nada con mis cosas o mis asuntos. Eso no es permanecer en Él. Permanecer en Él es someter mi voluntad a su voluntad, someter mi plan a su plan, escoger sus deseos sobre los míos. Es por eso que otro componente de permanecer en Él es la confianza. Yo no puedo permanecer en Dios si no confío en Él. Y confianza significa no tener reservas con Dios. Si Dios me declara a mí que su propósito para mi vida es producir frutos, yo no voy a tener reservas con Dios. Una de las cosas de esta parábola y otras parábolas similares a esta, porque esta no es la única parábola que habla de esto. Quizás es la más conocida, pero no es la única. Esta es la parábola de los talentos, esta es la parábola de las minas. Son otras parábolas con el mismo mensaje. Una de las realidades de esta parábola es que los pámpanos no todos producen los mismos frutos. Algunos, hay una diferencia en la producción. Hay una diferencia en lo que retorna, en lo que producen. La diferencia no es basada en la vid, en la planta o en el labrador. La diferencia radica en el pámpano. Porque el grado de confianza, el grado de reservas de una vida de un creyente afectará proporcionalmente el fruto que esa vida produzca. Voy a decir eso otra vez. El grado de reservas en la vida del creyente va a afectar proporcionalmente el fruto que produzca. Si yo le doy migajas a Dios de mi vida, eso es lo que yo voy a producir. Si yo busco a Dios parcialmente, eso es lo que yo voy a producir. Si yo le entrego a Dios toda mi vida y no tengo ninguna reserva, eso es lo que yo voy a producir.
El grado de reserva del creyente va a ser un reflejo proporcional del fruto, va a afectar proporcionalmente el fruto que ese creyente produzca. Esa es la fórmula de Dios. Y el tercer componente de permanecer en Dios es creerle a Dios. Es que tú le creas. Es que cuando Dios te llama, tú no lo dudas. Tú le crees. Él dice, yo soy la vid y tú eres el pámpano. Amén. Yo lo creo. Yo te escogí para que des frutos. Yo te creo. Pero el creer es el mismo creer que me llevó a la salvación. No es el creer intelectual. No es el convencimiento de un principio. Es la convicción que transforma mi conducta y estilo de vida para perseguir esa realidad que Dios describe en mi vida. El creer es esa convicción que transforma y afecta mis prioridades, mis planes, mis deseos, mis metas y aún hasta mi propia voluntad, para que mi voluntad ya no sea la mía, sino la de Él. Y entonces yo puedo decir lo que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es creerle a Dios. Y yo no puedo permanecer en Él si no le obedezco, si no le confío y si no le creo. Y de otra manera, lo que el plan de Dios, el objetivo de Dios para mi vida y su propósito de bendecirme va a ser directamente y proporcionalmente afectado a la medida en que yo permanezca en Él. El llamado de Dios es claro. Él nos invita, Él nos llama, Él nos revela su plan, su objetivo, su propósito, su fórmula, para que tú y yo vengamos a vivir y a experimentar una vida abundante, un gozo completo, una vida en victoria, porque Cristo reina en nuestra vida. Y su Espíritu obra, formando en nosotros la imagen de aquel que nos creó. Padre eterno y Dios bueno, vengo a tu presencia dándote gracias por la claridad de tu palabra, pero a la misma vez por la profundidad de ella. Permíteme, buen Dios, que no seamos oidores meramente de tu palabra, sino hacedores de ella. Llámanos, sedúcenos, invítanos, empújanos, atráenos, convéncenos, persuádenos para que seamos hijos obedientes, para que permanezcamos en ti y tú en nosotros, llevando el fruto de Cristo en nuestras vidas. Te lo pido en el bendito y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Te invito a que escuches esta alabanza, que la hacemos para la gloria de Dios, pero esperamos que también sea para bendición de tu alma. Recibe bendición del cielo. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia
presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. En tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Queremos más de tu amor, tu presencia. Revelanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revelanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revelanos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios.